No, por Dios, no mires que te vas a dañar la vista. ¿Será el nuevo telefonazo de Google tan bueno como feo? Yo te lo avisé, vamos a tener que averiguarlo a continuación. Comenzamos. Hola tecnonautas, ¿qué tal estamos aquí nosotros tirando pa'lante y teniendo que soportar estas cosas? Yo creo, Martín, que lo hacen a propósito. Cada año, en vez de mejorar, los ingenieros de Google hacen un diseño cada vez más feo. Si pensabas que el anterior Pixel, ese que tenía ese notch gigante, inmenso y horroroso, era lo peor que podía suceder a un Pixel, bueno, tranquilo, porque esto va a peor. Martín, ¿y sabes lo que no va a peor? Que este justamente no lo vamos a regalar. Pero los próximos teléfonos que vamos a poner en sorteos son 3 telefonazos y que si usas este código y te suscribes fundamentalmente y después con mucha parsimonia le das a la campanita de al lado, vas a enterarte cuando sorteemos cada uno de estos. Alguien ahora debe estar pensando, menos mal que no sortean este porque yo con eso no sé qué iba a hacer. ¡Mis manos! Es feo el guacho. Yo no sé cómo va a ser Ana para poder justificar esto porque va a querer comprárselo. Y vamos a hablar de ese diseño que por la parte trasera a mí me recuerda muchísimo al iPhone 11 con esa cámara ahí cuadrada, mejor dicho cámaras, y con ese diseño cuadradito de las cámaras. Que vos criticabas justamente en el iPhone. Por Dios. Pero este va a tener 2 cámaras nada más. No, se está hablando de que el Pixel normal sí que va a venir con 2 cámaras traseras, pero el Pixel 4 XL vendría con 3 cámaras traseras. Bueno, ahí no estaría tan mal, ¿ves? Ya empezamos a ver cosas buenas. Y por delante, esto es lo que más me molesta, por detrás lo puedo entender, pero por delante no tenemos notch. ¿Buenas noticias? No. Porque damos un paso para atrás. Marcos. Señores, marcos horribles y feos, vamos a encontrar ahí arriba. Vamos a gastar un pastizal en comprar ese teléfono para que tenga marcos, volviendo al pasado. Yo que ya me había acostumbrado a ese notch tan feo en la parte de arriba en el Pixel 3 XL, ahora volvemos para atrás y otra vez marcos, madre mía. Buenas noticias porque parece que en la parte de abajo no va a tener marcos. Van a ajustar mucho para que el teléfono al menos los mire por abajo y no te quiera suicidar. Bueno, y si estamos hablando que por la parte de abajo no tiene marco, evidentemente, ¿dónde han puesto el desbloqueo por huella? Porque por la parte trasera tampoco va a estar. ¿Desbloqueo facial? Va a venir con desbloqueo facial, sí, en ese marcazo de la parte de arriba va a traer un sensor, pero también están hablando, Martín, que va a venir con desbloqueo de huella de esos de debajo de la pantalla. Ah, ¿también? Dicen que podría ser. Interesante. ¿Y sabías que también, Ana, no es marco lo que tiene arriba, es un notch muy extenso? Bueno, si lo quieres llamar así. También va a venir, como es evidente, con un Snapdragon 855 y 6 GB de RAM, o sea que va a traer más RAM que el modelo anterior, el modelo que tengo yo, que tiene 4. Y vamos a las buenas noticias, porque si hablamos de Pixel, decimos 2 cosas que siempre son pero muy buenas. Una justamente es la fluidez del sistema, porque obviamente lo hace Google, personificado para que funcione todo perfectamente en su Android. Pero a la vez también estamos hablando de las cámaras, que antes solamente tenía una en la parte trasera y ahora nos podemos encontrar, como decía Ana recién, con 3. ¿Sabés lo que puede ser eso? Un espectáculo, Martín, y aquí ya es cuando digo, bueno, vale, lo intento justificar por ese lado. Bueno, se habla que el Pixel 4 XL va a venir con 3 cámaras traseras, el Pixel 4 normal con 2 cámaras traseras. Lo que no está muy claro, Martín, es la función de esas 3 o 2 cámaras. Sí que se ha visto en el código que viene en el teléfono que una va a ser de telefoto con 16 megapíxeles. Zoom. ¿Sí? Las otras no se sabe. Esperemos que sea gran angular, así tenemos todas las posibilidades. Me encantaría ver algo así en un Pixel. Y por la parte de adelante, Ana va a tener 1 o 2 cámaras, porque recordemos, 2 cámaras sí. También. Qué increíble, ¿eh? ¿Para qué las ponen? No sé, pero... Otra de las supuestas buenas noticias de este teléfono es que va a ser más gordo, y no es la buena noticia que sea más gordo, sino que eso hace suponer que va a tener más batería. Una buena noticia porque los Pixel, recordemos que no destacan por su gran autonomía. Tampoco destacan por venir con jack de auriculares y seguimos por ese mismo camino. Y una de las grandes novedades que se esperan que vengan en estos Pixel es un proyecto que se llama Project Soli, que lleva desarrollando Google hace bastantes años, creo que si no recuerdo mal empezó en el 2015, que hace que podemos tener control por gestos en el teléfono. Voy a hacer magia con el teléfono. Yo controlo con gestos, Ana. Sí. Sigue practicando.
Voy a poder ganar al Fortnite. ¡No! ¡No! ¿Sabés otra cosa más que no habíamos dicho, Ana? Justamente el que tenga nada de marcos por la parte de abajo trae otra mala noticia, y es que el sonido no va a ser frontal estéreo, va a seguir siendo estéreo, pero uno arriba, en el nochazo, y otro abajo en la parte, digamos, que mira para abajo, ¿viste? Porque están los USB-C. Al lado del USB-C, sí. Yo creo que ese audio de ahí se va a tapar cuando estés jugando, ¿eh? Se va a obturar o saturar o alguna cosa de esas, ya veremos lo que pasa. Sí, pero van a poner un megaparlante en la parte de arriba, Ana. Sí. Vos acordate que tenías ahí un espacio chalet tiene. con dormitorio, con 3 dormitorios y casa de invitados. Más, pero ¿sabes lo que también voy a tener antes que nadie? ¿Qué, Ana? Android 10. Android 10. Ah, ahora empezás a hacerte la chula. Yo pensé que habíamos conectado, Ana, y ya empezamos a separarnos. ¿Y de qué colores vamos a poder vestir a nuestro feíto Pixel? Bueno, justamente tenemos 3. De negro, bien sobrio, así, para adelgazarlo un poquito, que no se note tanto ahí, que está más gordito. Y también de blanco, pero cuidado, al que le gusta resaltar la belleza, va a tener un verde menta. Ese voy a querer yo. ¿Cuándo lo vamos a conocer, Ana? Bueno, en el mes de octubre, si los pronósticos no fallan y si Google sigue la hoja de ruta que ha seguido en los últimos años, que siempre presenta los píxeles en octubre. Tienen la hoja de ruta que sea feo, check. Sí. En octubre, check. También. Que sea caro, check. Seguro, seguro. ¿Has hecho check en suscribirte? ¿Has hecho check en darle a la campanita? No check, no sorteo. Bueno, chicos, nada más, esperamos muy atentos a este móvil que marca la tendencia en todos los demás Android. Cuando lo presenten así poder mostrarte qué tal es, así que muy atentos. Nosotros nos vemos En el próximo vídeo. Chao.